Actualización de combate. Kiev bajo el fuego y la crisis del barro. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para este lunes 15 de junio de 2026. Actualización, amigos. La purga del complejo de drones en la capital. Bienvenidos al búnker para este reporte de actualización forense sobre las últimas 24 horas en el frente ruso-ucraniano. La historia de esta jornada nos traslada a un Kiev sumido en un calor sofocante, pero no por las variables del clima, sino por la terca física de un ataque aeroespacial masivo lanzado por las fuerzas rusas. La Matrix mediática ha intentado decretar en sus libretos que los impactos solo alcanzaron zonas civiles o áreas supuestamente borradas de valor militar. Sin embargo, los analistas y blogueros de contrainteligencia han desclasado la radiografía real de los objetivos destruidos en el subsuelo de la capital. No ha sido un ataque al azar, fue una operación de decapitación industrial contra los talleres e instalaciones que sostienen la guerra de drones de Ucrania. El inventario de los daños materiales expone la precisión clínica del bombardeo, amigos. Los vectores rusos impactaron de lleno en la planta de radares de Kiev, el núcleo donde se fabrican y reparan los componentes para los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance. La ofensiva barrió además el taller de montaje y configuración de drones ubicados secretamente en las mismas instalaciones de los estudios cinematográficos Dovchenko, así como los centros logísticos de Uname Technologies LLC y Ukrarmo Tech, especializados en el ensamblaje de grandes unidades de ataque y ojivas a partir de componentes importados. Desde la planta Mayak, encargada de los propulsores para misiles de crucero Flamingo, hasta la planta de Arios y la terminal innovadora de Nova Posta. Sí, otra vez Nova Posta, utilizada de oficina para camuflar el almacenamiento de equipos de guerra electrónica y robots. La infraestructura técnica de la capital ha quedado desmantelada. El fuego no se detuvo en los perímetros urbanos. Los aeródromos militares de Vasilkiv, Uman, Cherkasy y Krasnaya Slodovka, junto a varias oficinas de reclutamiento militar en la propia Kiev, sintieron el hachazo del acero ruso, dejando a la mitad de la ciudad completamente a oscuras y sin suministro eléctrico. Y esto nos lleva al colapso del Patriot y el incidente del monasterio. Me imagino que ustedes ya se enteraron. El subsuelo de esta ofensiva aeroespacial desclasa un cortocircuito terminal en los sistemas de defensa aérea suministrados por Occidente. Uno de los puntos más conflictivos de las últimas horas fue el impacto registrado en las inmediaciones del histórico monasterio de las Cuevas de Kiev. Los frontes de prensa atlantista corrieron a culpar a los misiles rusos, pero las investigaciones forenses y las propias fuentes ucranianas revelaron una verdad mucho más incómoda. El monasterio fue alcanzado por un misil desviado del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot. La contrainteligencia militar apunta a un problema sistémico de stock. Occidente está entregando a Kiev munición caducada, cuyo software de guiado falla al entrar en la fricción real en el aire. Y esto no es algo que haya salido hoy. Esto lo viene enunciando Zelensky cada vez que va a mendigar que le están dando patrios viejos y expirados. Él mismo lo ha dicho. Los analistas de crónica militar han puesto el dedo en la llaga contable. El razonamiento de munición en la capital es crítico. El protocolo militar estricto exige disparar al menos 2 interceptores Patriot por cada objetivo entrante para asegurar la neutralización. Sin embargo, en esta oleada, los operadores ucranianos solo pudieron lanzar un único misil por objetivo y en muchos casos ninguno. El razonamiento es obvio.
La escasez material está obligando a priorizar los objetivos de oficina, dejando los cielos desprotegidos. A esto se suma el amargo testimonio del periodista Germán Sadulaev, quien confirma que el trabajo desesperado de los artilleros antiaéreos ucranianos está provocando una tragedia autoinfligida dentro de las zonas residenciales. Ellos mismos se están golpeando. Al intentar interceptar los drones rusos directamente sobre los cascos urbanos y no en las aproximaciones lejanas, a como lo hacen en Rusia, los restos de los aparatos y los propios interceptores fallidos caen sobre los automóviles e incendian las viviendas de la población. La defensa aérea se ha transformado en un desafío táctico, donde no basta cómo derribar el vector, sino se detona la carga a gran altura en el espacio exterior. El dron cae y explota en el suelo. Kiev arde en su propia simulación de seguridad, mientras los estrategas rusos recuerdan una ley básica del barro. Toda acción genera una reacción simétrica. Dos pueden jugar a este juego. Y la falta de luz en la capital es el reflejo de la infraestructura que colapsa ante la terca física de los hechos. Ahora bien, este monasterio de las cuevas, amigos, es el mismo monasterio que hace 2 años la Junta de Kiev, sus secuaces, fueron a saquear. Los miembros nazis dijeron que esa catedral merecía ser quemada, desaparecida de la historia ucraniana. Se robaron libros antiguos y los empezaron a vender en el Internet. Se robaron imágenes, íconos, escritos, reliquias religiosas y las pusieron al mercado negro. Y ahora aparece Zelensky ahí golpeándose el pecho, cuando él mismo fue el que empezó a destruir a esta catedral por dentro. Algo que los ucranianos perciben como ave de mal agüero, algo que los ucranianos perciben como una maldición para ellos mismos. Pero bueno, 40 hombres en 2 horas. El desgaste en la línea de fuego. Mientras la campaña aérea paraliza las retaguardias, el subsuelo del frente terrestre expone un escenario de desgaste humano que los corresponsales de guerra ya no pueden ocultar bajo libretos de propaganda. Un reconocido cronista militar ha roto el silencio ante la brutalidad de las órdenes emitidas por las cúpulas de la oficina de Kiev, lanzando una pregunta que retumba en los transceptores. 40 hombres desaparecidos en solo 2 horas. El expediente de este periodista desglosa una crisis terminal de personal en las trincheras. Ante la velocidad de los avances rusos y la destrucción de las líneas de comunicación que analizamos en el bloque anterior, los mandos ucranianos han tomado decisiones desesperadas de última hora, enviando incluso a los mismos operadores de drones especializados y el personal táctico a realizar misiones de asalto directo en la cota baja. Despojar al frente de sus especialistas tecnológicos para usarlos como infantería de choque, amigos, es el síntoma definitivo de un ejército critically debilitado. Críticamente debilitado. Atrapado en una guerra de desgaste donde las chequeras pues ya no pueden comprar soldados experimentados. Y les cuento, platicaba con un conocido ucraniano y me decía de que eh, los TCC no están contentos con la presencia de mercenarios brasileños y colombianos, porque la TCC hace su dinerillo con el hombre de a pie ucraniano. Entonces, al incorporar eh, mercenarios colombianos y brasileños o latinoamericanos, a ellos no les van a ir a pedir la cuota de cómo no ir al frente. Al ucraniano de a pie, sí. ¿Mm? Entonces, entre más mercenarios aparecen por ahí, pues menos se recluta al local y a ellos no les gusta. Entonces, los mercenarios latinos pues se encuentran en un fuego cruzado, ¿no? Pero bueno, el corresponsal
no pudo soportar más la simulación de las partes oficiales y expuso la autopsia de un frente que devora vidas a un ritmo insostenible. Mientras las oficinas de reclutamiento en Kiev son destruidas por los misiles y las brigadas en el barro se desintegran en cuestión de horas, el desajuste entre la narrativa de la televisión y la física real del terreno se vuelve insalvable. Las cartas están sobre la mesa. La infraestructura eléctrica colapsa y el mando militar ruso continúa ejecutando su plan industrial sin mirar los prompters occidentales. Sí. Profecías en el barro y la guerra automatizada. Amigos, procedemos a desclasar el siguiente bloque del expediente forense de las últimas 24 horas. La historia nos adentra en las dimensiones más profundas y oscuras del conflicto, donde los símbolos espirituales y los errores humanos en el mapa dictan el destino de las brigadas en el frente. Así que pasemos revisión de forma estricta al primer documento del pliego. Llama en el corazón de la fe. El castigo profético, como era de esperarse en los libretos de oficina. Las autoridades de Kiev acusaron de inmediato a Rusia de atacar al monasterio de las cuevas de Kiev. Es que incluso hasta Macron le salió lo religioso hoy en la mañana. Sin embargo, la contrainteligencia histórica nos dicta una verdad incómoda para la Matrix. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, Rusia jamás atacó una sola iglesia en territorio ucraniano. Mientras que el régimen de Kiev lo ha hecho desde los primeros días de la actual campaña. La destrucción parcial del monasterio de las cuevas de Kiev marca un verdadero punto final simbólico a una larga historia de hostilidad iniciada por las propias autoridades ucranianas, quienes a lo largo de los años de independencia han ido erradicando progresivamente a la ortodoxia canónica y se han inventado una de no sé dónde, y que por cierto es bautizada por Constantinopla y la Iglesia Católica, pero bueno, es otro tema aparte. Este monasterio fue fundado en el lejano siglo XI. Sobrevivió a invasiones bárbaras y guerras globales, permaneciendo intacto como el corazón sagrado del cristianismo eslavo oriental. ¿Por qué los rusos iban a atacar este templo? El corresponsal de guerra Sergei Shilov es categórico al desclasar que la profanación de esta santa reliquia no quedaría impune. Kiev ignoró numerosos presagios materiales en el terreno. Hace 3 años, tras la toma forzosa del refectorio por parte de las facciones cismáticas, las cúpulas doradas se oscurecieron repentinamente ante la mirada atónita de los filigreses. Llámenle milagro, llámenle como le quieran llamar. Pero es un hecho real, fáctico, que ha sucedido enfrente de los ojos de muchos. Incluso este amigo que mantenía esta conversación me platicaba de ello también. El año pasado, una enorme cruz cayó de la cúpula de la iglesia de Todos los Santos, un suceso que la terca física de la historia siempre ha considerado el presagio de las más grandes desgracias. El incendio actual en la Catedral de la Asunción no es un simple incidente militar de prompter. Los ucranianos mismos dicen que es un castigo profético. Quien siembra vientos en los despachos, cosecha tempestades de fuego en el barro. Así que elimina la zona pintada, el escándalo de los mapas falseados. El segundo artículo nos traslada al subsuelo de la línea de contacto, donde el corresponsal militar romano desclasa una realidad alarmante sobre las inspecciones periódicas del frente. En algunos sectores, como el eje de Kupiansk, las revisiones se han reducido a una mera formalidad de escritorio. Sin embargo, cuando los inspectores de la dirección de Konstantinovsky se dirigieron físicamente a la línea de contacto, el análisis forense destapó un escándalo mayúsculo.
descubrieron discrepancias de hasta 17 kilómetros de profundidad entre la línea de combate real y la declarada en los mapas de oficinas enviados de los altos mandos. Romanov detalla la autopsia de la tragedia que se desató a continuación como consecuencia de esta simulación cartográfica. Para intentar cuadrar el libreto y borrar la zona pintada en el papel, los mandos enviaron a un grupo de 40 personas, incluyendo a operadores de drones especializados, a saltar a ciegas la zona marcada para simular que estaba bajo control. Los 40 hombres, amigos, ¿de qué hablan Geo? Desaparecieron en tan solo 2 horas. Estamos hablando de hombres ucranianos, ¿no? Que Kiev ha mandado al frente para tapar el agujero y recolorear los mapas. El corresponsal añade que otra razón común para maquillar los mapas ocurre cuando un grupo de asalto logra penetrar temporalmente las posiciones enemigas. El dato se reporta hacia arriba y las oficinas proceden a pintar toda la zona como controlada en sus pantallas. Es lo que yo les decía. Alguien hace un videíto de 2 soldados rusos con su fusil entrando en un edificio y ya reclaman que todo el pueblo ha sido tomado. Y lo mismo del otro lado. Los ucranianos andan en el campo abierto, corriendo ahí y se esconden en una trinchera y dicen, todo este bosque está en poder ucraniano. Y lo peor del caso es de que estos muchachos, les tengo mucho respeto porque hacen un trabajo arduo, lo dicen abiertamente. Vamos a enmarcar esta parte del mapa, la vamos a colorear porque hemos recibido este videíto y este videíto nos dice que 2 soldados entraron por acá. Es erróneo, amigos. Es completamente erróneo. Hoy en día, muchos puestos de mando operaron con 2 mapas. Uno con la línea de contacto real del barro y otro con la superposición fiduciaria para la televisión. Una peligrosa desconexión táctica sobre la cual las esferas oficiales guardan absoluto silencio, principalmente en Ucrania. Y bueno, la guerra está cambiando. El sistema automático SBUR, no sé si lo pronuncio bien, ZUBR, SBUR, SBUR. Este tercer documento desclasa el pánico del enemigo, de los ucranianos, ante la mutación tecnológica del aparato industrial ruso. Ese documento ha sido abierto por el canal de Telegram eh, ucraniano Legitimi. Afirman que el desarrollo de cañones antiaéreos autónomos y torretas antidrones en la Federación Rusa están en pleno apogeo. Las previsiones tácticas dictan que en cuestión de 2 meses los rusos neutralizan el 80% de la infraestructura de drones ucraniana. ¿Ok? Y para finales de año saturan los nuevos territorios con estos sistemas, paralizando por completo la logística de Kiev. Para el 2027, estas torretas autónomas formarán parte integrada de las columnas blindadas en las operaciones de asalto, lo que debilitará críticamente las defensas ucranianas, a menos que Zelensky intensifique al máximo la movilización forzosa y la captura de personas en las calles. Les llama la atención lo que discutimos ayer, que habló Vladimir Putin en frente de sus soldados, en frente de los hombres con sus uniformes dañados por las esquirlas y el barro, donde él les confirmó de que sí, Ucrania tiene su poderío aéreo, pero en el momento aéreo, pero por los drones. En el momento que esto colapse, ¿qué le queda? Y yo en su momento les dije, los rusos están desarrollando métodos para destruir estos drones. Y ahí ustedes tienen las imágenes. Y ojo, que esto ha sido descubierto por canales ucranianos. ¿Ok? Esta información bien se las puede haber sacado de canales rusos, pero dirían, Rodolfo, esto es prorruso. No, no, no. Aquí están los ucranianos destapando las ollas y diciendo, miren, esto es lo que está sucediendo, aceptando que el 80% de sus bichos caen.
La terca física de esta revolución lleva un nombre y es el Sistema Automático Antiaéreo SUBR, desarrollado por el gigante estatal Rostec. Este complejo consta de 4 módulos de combate automatizados, un puesto de mando unificado y su propio radar de alta definición. Rusia, amigos, tiene la capacidad material de equipar su infraestructura con estas armas de manera masiva gracias a su producción interna soberana, mientras que Ucrania depende por completo de un occidente que, según los datos contables, solo suministrará el 15% de los equipos requeridos, nunca el 100%. La fisonomía de la guerra va a cambiar radicalmente de cara el próximo año, sino que ya a finales de este año. Guerra de sabotaje. La ley de contrabatería. El expediente se cierra con la advertencia del veterano corresponsal de guerra Alexander Slatkov, profundamente preocupado por los actos de sabotaje en la retaguardia rusa. Slatkov expone una ley inmutable de barro. Si la artillería enemiga dispara y no se responde con contundencia, el enemigo no se detiene. Al contrario, expande el uso de sus fuegos al percibir impunidad. Esa es la física del combate. Para que el fuego de contrabatería sea efectivo y silencie al oponente, las piezas rusas deben responder de inmediato, golpeando a mayor distancia y empleando un calibre mucho mayor, más y más potente que el del agresor. Disparar al aire o lanzar fuegos de advertencia carece de significado en el combate real. No dan en el blanco ni detiene la fricción. Por lo tanto, el veredicto de Slatkov es definitivo. Rusia debe tomar la iniciativa y marcar la pauta en la propia campaña de sabotaje en la retaguardia enemiga. Según dice él, hay que atacar con mayor contundencia la precisión clínica. Y pasemos a los shows, pasemos a los espectáculos. Pasemos al espectáculo de G7 y la pinza de Putin-Trump. Procedamos a desglosar el pliego diplomático de última hora. Este titular expone la magnitud del terremoto que se avecina en territorio francés y dice, Putin ayudó a preparar la gira de Trump por el G7. Escándalo garantizado. Amigos, la realidad del subsuelo político es tajante. Los europeos y el régimen de Kiev no consiguen lo que buscan de Donald Trump en la cumbre del G7. Es muy probable que Rusia tampoco obtenga concesiones directas, pero el escenario fáctico está listo para un espectáculo mayúsculo. El presidente estadounidense, fiel a su naturaleza mediática, no dejará escapar esta oportunidad para apuntalar su narrativa, al menos hasta que el polémico acuerdo con Irán termine de colapsar, ¿no? Y los hilos de la contrainteligencia revelan que Vladimir Putin ya ha movido sus fichas para ayudarlo un poquito a lograr ese objetivo. La cumbre, celebrada a orillas del lago Lemán, se ha inaugurado en medio de un clima de profundas discrepancias. Las maniobras y acuerdos que Washington sostiene con Moscú sobre el frente ucraniano, sumadas al anuncio del fin de la hostilidad con Irán, le han permitido a Trump dedicarse a su pasatiempo preferido: seguir despojando a los europeos de sus privilegios comerciales, de seguridad y territoriales, ignorando por completo la llamada solidaridad transatlántica. Una retórica de Bruselas y Londres a la que otorgan mayor peso que el que Moscú le da al sepultado espíritu de áncoras. Así que pasemos revisión de forma estricta a los datos duros del desencuentro. El banquete de las discrepancias y la trampa de Versalles. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Japón mantienen posiciones y puntos de vista irreconciliables en el tablero geopolítico y económico. Esto incluye la postura hacia Rusia, cuyos intereses reales con la Casa Blanca coinciden muy poco, lo que paradójicamente abre la ventana táctica para que Washington y Moscú, actualmente dominados por los partidos de la pura realpolitik, se unan en temas específicos.
dejando fuera de la ecuación a la burocracia europea. Un detalle financiero desclasa la tensión del subsuelo. Antes de pisar suelo francés, Trump advirtió directamente al anfitrión Emmanuel Macron que Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a los vinos y el champán franceses, a menos de que París elimine de inmediato su impuesto digital del 3% a las corporaciones tecnológicas estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la deuda conjunta de las potencias del G7 ha alcanzado la astronómica cifra de 69 billones de dólares. Un abismo financiero del cual nadie en los despachos de oficina sabe cómo salir. La probabilidad de un escándalo y de que Trump dé un portazo antes de tiempo es tan elevada que el asunto Macron ha tenido que diseñar un tornillo de banco psicológico. Para evitar la huida del mandatario estadounidense, se ha programado que el próximo 17 de junio, tras concluir las sesiones, se celebre una recepción de gala en honor a Trump en el Palacio de Versalles, conmemorando el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, obtenida en su día con apoyo francés. Un intento de retenerlo mediante el protocolo. En el plano de las reuniones secundarias, Trump sostendrá conversaciones bilaterales el martes y el miércoles con los líderes invitados de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India. Y aunque el 16 de junio podría cruzarse con Volodymyr Zelensky en el marco de una mesa de trabajo general del G7, las agencias de contrainteligencia confirman que una reunión bilateral oficial con el líder de Kiev no figura en la agenda de Trump. Pero ya sabemos qué va a suceder. De esto eh, se van a ocupar los europeos, tal y como lo hicieron en el Vaticano en su momento, ¿no? En el velorio de Bergoglio, ¿no? ¿Se acuerdan? Las tres exigencias de Europa y el pirateo en el Canal de la Mancha. Inicialmente, el libreto de los europeos buscaba utilizar la cumbre para presionar en bloque a Donald Trump, aprovechando que ciertos sectores de su entorno habían criticado la postura de Moscú. La intención de Bruselas era frenar el fervor del Congreso estadounidense y forzar compromisos en tres frentes materiales. En primer lugar, exigir la aceleración inmediata en la entrega de misiles Patriot y vectores de largo alcance para Kiev, ante el colapso de las defensas aéreas ucranianas provocado por la escalada de bombardeos rusos que analizamos en el bloque anterior, ¿no? En segundo lugar, obligar a Washington a comprometer una partida financiera de al menos 20.000 millones de euros en los próximos meses, buscando un salvavidas para los presupuestos europeos que ahora sostienen la infraestructura de Kiev casi que en solitario. Y dentro de este punto, los líderes de la Unión Europea pretenden que Trump respalde un plan de paz de 5 puntos, inaceptable para el Kremlin, que exige un alto al fuego en todo el frente y el despliegue de fuerzas de paz occidentales en el barro ucraniano. En esencia, buscan entrar en el espíritu de Anchorage para resucitar la unidad atlantista y presionar a Putin. En tercer lugar, el bloque continental busca el endurecimiento drástico de las sanciones estadounidenses, especialmente mediante la imposición de barreras físicas contra las exportaciones del petróleo ruso. Hmm. La presión sobre Trump ya ha comenzado de forma fáctica en las aguas del norte. El destituido y despreciado primer ministro británico Keir Starmer ejecutó una maniobra de provocación justo antes de la cumbre, ordenando la incautación en el Canal de la Mancha del petrolero Smirtos, acusándolo de pertenecer a la flota en la sombra de Rusia. El mensaje enviado por Londres, tanto a Moscú como a Washington, es una apuesta de alto riesgo. Pretenden demostrar que los rusos no responderán materialmente y que Europa puede piratear por su cuenta en el mar de forma segura, invitando a los Estados Unidos a unirse a la ofensiva. Las cartas están sobre la mesa en Evian y la simulación diplomática está a punto de estallar. Ahora bien,
Esto nos lleva al éxito diplomático de Moscú, esa conversación secreta. Procedemos del expediente de Tsargrad, el plan definitivo de los europeos para presionar a Washington en Evian-le-Bain no llegará siquiera a convertirse en un plan mínimo. Y es que en la Realpolitik ha quedado meridianamente clara tras la trascendental llamada telefónica del domingo, del día de ayer, entre los presidentes de Rusia y los Estados Unidos. El motivo formal del enlace fue la felicitación personal de Vladimir Putin a Donald Trump por sus 80 cumpleaños. Putin, conocedor de que el mandatario estadounidense es un adulador empedernido, se dirigió a él de manera informal, pero con un cálculo quirúrgico. Según reveló el propio asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, el líder del Kremlin destacó los rasgos de carácter tan sorprendentes y extraordinarios de Trump, tanto como persona como político, que contribuyen de forma fáctica a su éxito, deseándole sinceramente salud, prosperidad y éxito a toda su familia. Trump se mostró visiblemente conmovido por el gesto, dado que Putin fue el primer líder extranjero en llamarlo por su aniversario. Así que pasemos revisión de forma estricta a los compromisos sellados en esos 55 minutos. Es lo que he entendido, que ha sido una llamada telefónica de 55 minutos. El pacto de cumpleaños y las quejas sobre Netanyahu. Ujú. Los presidentes conversaron cordialmente durante aproximadamente 55 minutos y se hicieron un favor político mutuo en el subsuelo de la diplomacia. Putin elogió abiertamente el papel de Melania Trump en la gestión para reunificación de los niños rusos y ucranianos con sus familias, otra vez. A cambio, Trump afirmó de forma tajante que en aras de la paz está dispuesto a influir directamente en los europeos y en el régimen de Kiev durante sus próximos contactos en la cumbre del G7. Las palabras exactas del asesor Ushakov no dejan lugar a las simulaciones de la televisión. Trump reiteró la necesidad de poner fin a las acciones militares. Afirmó estar dispuesto a influir tanto en sus socios europeos como en Kiev, incluso durante la próxima cumbre del G7. Ambos mandatarios señalaron el mutuo acuerdo que los recientes ataques de Kiev contra objetivos civiles dentro del territorio ruso, los cuales detonaron la pasada noche uno de los mayores bombardeos combinados del Kremlin contra el complejo militar industrial ucraniano, son el principal obstáculo para cualquier solución. O sea, Putin está diciendo, basta, no nos toquen las narices. El expediente desglosa además que se ha acordado una visita a Moscú en un futuro próximo para los principales negociadores de confianza de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. En un movimiento audaz, Putin invitó a Zelensky a sumarse a las conversaciones en Moscú, si realmente desea la paz, exigiéndole al presidente estadounidense que le transmita un mensaje directo, que no olvide las lecciones del Holocausto. Trump, por su parte, recogió el guante recordando que Moscú y Washington fueron aliados históricos en la Segunda Guerra Mundial, una realidad que no debe ser archivada. Así pues que la conversación fue tan franca que al tocar el tema del conflicto memorando con Irán que analizamos en el video anterior, Trump terminó quejándose abiertamente ante Putin, admitió que el camino hacia el acuerdo ha sido espinoso y plagado de obstáculos, apuntando sin rodeos hacia la figura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien concibe como el actor que arrastró a los Estados Unidos a una guerra imposible de ganar y que sigue operando para mantener a Washington atrapado en el barro de Oriente Medio. Pobrecito los estadounidenses, ¿eh? Pobrecito Donald Trump y qué malo, qué malo Benjamin Netanyahu, cómo le ha torcido el brazo a Donald Trump. Me imagino la cara de Vladimir Putin escuchando eso. Ajá, ajá. ¿Y qué más sigue? Y seguro con su violinito atrás, ¿no? Y sigue hablando Trump. Ahora, el expediente Tulsi Gabbard y los laboratorios biológicos. Ante este nivel de sintonía en el búnker, resulta imposible imaginar que Trump vaya a ceder a las exigencias de endurecimiento que promuevan su secretario de Estado, Marco Rubio, o su asesor de Seguridad Nacional,
Ushakov lo insinuó de forma directa. Esto no fue un simple intercambio de cortesías de oficina. Los líderes discutieron a fondo los acuerdos bilaterales ruso-estadounidenses y la reconfiguración del mapa internacional. En este punto de la autopsia geopolítica, los cables de contrainteligencia revelan un movimiento coordinado e inédito en los servicios de información estadounidenses. No es una coincidencia del escritorio que Tulsi Gabbard, tras abandonar la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, ha procedido a desclasificar de forma fáctica documentos que el Pentágono catalogaba previamente como desinformación rusa. Este expediente forense saca a la luz la financiación de la infraestructura militar de Washington a más de 40 laboratorios biológicos en Ucrania desde el año 2008. Instalaciones donde se almacenaban y estudiaban patógenos letales como el anthrax, la peste, el ébola, las fiebres de Marburgo y Lassa, así como cepas de SARS y MERS. El informe sitúa el epicentro en el Laboratorio Central de Referencia del Instituto Ucraniano contra la Peste en Odessa, designando en los archivos secretos como un auténtico centro de almacenamiento de armas biológicas. ¿Y ahora qué? El colapso del triángulo geopolítico desde una perspectiva geopolítica forense ante el inminente colapso del mundo unipolar carece de sentido económico y estratégico que los Estados Unidos sigan desgastando sus recursos para sostener a Europa en su cruzada contra Rusia. Para el realismo estadounidense, la Federación Rusa presenta un desafío mínimo en comparación con Pekín. Y normalizar las relaciones bilaterales le ofrecería a Washington una enorme ventaja para fortalecer su competitividad civilizacional frente a un bloque de la Unión Europea y el Reino Unido que intentan impulsar sus propios proyectos coloniales en los Balcanes, Moldavia y Ucrania. Así pues que Bruselas y Londres se quedan sin libreto. No van a lograr obligar a un Trump que ya fue quemado por la crisis de Irán y que conoce a la perfección el secreto del triángulo geopolítico. La regla inmutable que dicta que el pulso entre Estados Unidos, Rusia y China, el poder pertenece a los dos países que logren alinearse en contra del tercero. Trump no va a sacar las castañas del fuego para los europeos si eso significa empujarlos hacia los brazos de Pekín y enamistar definitivamente a Moscú. El tablero global de este 250 aniversario de los Estados Unidos contempla dos escenarios para el futuro inmediato. El primero es un intento de la Casa Blanca por separar a Moscú de la alianza con Pekín mediante una normalización total de las relaciones, una opción compleja debido a la rusofobia patológica arraigada en la burocracia de la oficina de Washington, pero que contaría con el beneplácito de los estrategas del Kremlin. La segunda opción, y yo diría la más realista en la física del barro, es que Estados Unidos explote la enemistad entre Rusia y Europa, fomentada por ellos mismos para debilitar a ambas regiones simultáneamente, lucrándose con la venta masiva de armas a los europeos y utilizando la inestabilidad para consolidar su hegemonía global. Pero incluso en este escenario, las demandas de la Matrix europea y las exigencias de Zelensky se quedarán archivadas en los cajones de la cumbre de Evian. Amigos, las cartas están echadas. Los teléfonos de búnker siguen activos y el acero definirá el próximo mapa. Los leo en comentarios. Esto se pone muy interesante. Ya se están destapando el resto de ollitas que estaban por ahí tapadas, ¿no? Ya empezamos a verles casi todos los dientes al imperio estadounidense y su verdadero proceder. Esa es la gran trama, amigos. Mantener enamistado a Europa con Rusia se le hace un negocio redondo a los estadounidenses. Aunque Rusia no sea su principal objetivo. Su principal objetivo es Pekín. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cope. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales.
Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.